Hola, esto es La Mágica Historia. Continuemos entonces con la religión en el antiguo orden, la forma de entender, tal vez, yo aquí no estoy asegurando nada, estoy compartiendo, esto no es educativo, estoy compartiendo lo que yo veo en esta cuestión. Entonces, tal vez lo que veía el hombre antiguo en la divinidad o en alguna clase de divinidad, porque ya lo vimos, ¿cierto?, de que cuando se nos habla de religión en el mundo antiguo se nos habla de un mundo politeísta, pero poco o nada se dice acerca de la clasificación de estos dioses, entre comillas, ¿cierto?, que nunca los llamaron dioses. Y eso es lo que estamos tratando de ver, ¿cierto? Este tema de que la mitología antigua nombraba a todas estas entidades, a todas estas fuerzas, ¿ah?, con distintos nombres, ciertos nombres a veces específicos como titanes, gigantes, gigantes de fuego, ¿cierto?, dragones, trolls y un montón de otras entidades, ¿cierto? Pero a veces también se los nombraba simplemente como fuerzas, potestades, o se les daba un nombre que daba a entender un poder sobre el ser humano, ¿cierto? Los jueces, o los reyes del cielo, ¿sí? En el caso del término ángel, ¿cierto?, los reyes del cielo, o los dueños de la tierra, los dueños del mundo, en fin, pero nunca dioses, nunca, no existía esa palabra. Y eso, cierto, yo les decía que eso por lo menos me da a pensar, y estoy seguro que muchas otras personas piensan algo semejante, de que estos cultos nacían una vez que los reyes y los sacerdotes ubicaban en algún punto estratégico un lugar sagrado para fundar una ciudad sagrada, que muchas veces decíamos eran fundadas estas ciudades en lugares inhóspitos para la vida, pero que tenían la presencia de esta entidad, de este poder, de esta fuerza, de este gigante, de este titán, como sea. Pero existía un conocimiento. Ahora, ¿cómo surge ese conocimiento? No lo sé, eso lo podemos ver más adelante. Pero existía un conocimiento específico acerca de la utilización de este poder, de esta potestad, de este reino, ¿ok? De este reino, ¿ok? Es decir, la zona de influencia de este poder, ¿sí?, que era administrado y catalizado a través de la casta sacerdotal y el rey y su corte, el rey sagrado. Estamos en este periodo de tiempo, ¿cierto? Ok, antes de que las ciudades sagradas se convirtieran en ciudades-estado, que ya en algún momento hablaremos acerca de eso, del traslado, ¿cierto?, del periodo de lo sagrado a lo estatal, en el periodo clásico. Muy bien, vamos de a poco. Quiero compartirles una idea que creo que da cierta guía, dependiendo de cómo se vea, de a lo mejor cómo funcionaba este asunto. Y es la historia de Jacob en la Biblia, el Jacob bíblico, ¿ok? Tiene varias cosas interesantes la historia de ese patriarca. Bueno, Jacob le roba a su hermano Esaú la herencia a través de ciertos artilugios, ciertos engaños, ¿ok? Obtiene la bendición de su padre de mala manera, porque Jacob no era el hijo mayor, Esaú
su hermano era el hijo mayor y quien debía ser bendecido y por lo tanto quien debía heredar la tierra, pero estas personas eran nómadas, entonces era una zona de influencia donde ellos gobernaban, ¿cierto? Porque la Biblia no entrega muchos detalles específicos acerca de la vida de estas personas, pero se puede entender bajo ciertas cosas, ¿cierto? Que se dicen que ellos de alguna manera eran señores, tenían un señoreo en su tierra, por algo la podían heredar, o su zona de vida, ¿cierto? El área donde ellos vivían, que era considerado como su tierra, a pesar de que no había un título de propiedad ni nada de eso. Insistir en que ellos eran nómadas es importante en este asunto, pero al parecer tenían una cierta potestad por sobre otros grupos nómadas que también vivían en la región. Y eso es lo que este personaje, ¿cierto? Jacob, se toma de mala manera, ¿cierto? Un poco influenciado por su mamá Rebeca. Y engañan primero a su hermano y luego a su padre, y se adueña de mala manera, sin haber un documento de por medio, nada, ojo, se adueña de mala manera de esta herencia, ¿ok? Su hermano no se queda de brazos cruzados y promete matarlo como venganza por este engaño, ¿ok? Ahora esto se presta para un montón de análisis, ¿cierto?, teológicos con respecto a cómo Dios permitió esta mentira. Fue una mentira alabada por Dios, permitida por Dios, influenciada incluso a lo mejor por Dios. Eso es una discusión que no queda claro en el texto bíblico, ¿ok? Pero ahí hubo un engaño, ¿ok? Jacob se apropió de algo de mala manera y se produce un quiebre con los anteriores patriarcas, con Abraham e Isaac. Comienza a haber un cambio en la relación entre este patriarca y Dios, ¿ok? Una relación a lo mejor no tan directa, no tan honesta. Bueno, Jacob tiene que emigrar, tiene que huir de su hermano que había prometido matarlo, y huye muy lejos, tal vez a Irán, ¿ok? No lo sé, eso también queda a criterio de otros investigadores, pero fue lejos. Por consejo de su madre, que le dijo que fuera a buscar a un tío de él, aparentemente al hermano de su mamá, y buscara también allí una esposa para él. En el camino, Jacob tiene un sueño vívido, ¿cierto? Tiene una epifanía, pero durmiendo. Sueña con la escalera del cielo, sueña con Dios enviándole un mensaje, enviándole una bendición. Y cuando él despierta, él marca ese lugar, ¿cierto? Tomando la piedra con la que él se había apoyado su cabeza. Y hace un ritual donde unge la piedra con aceite, ¿ok? Un ritualismo que nos es extraño, ¿cierto? Pero para él era importante marcar ese lugar como un lugar en donde había una divinidad presente, ¿ok? ¿Cuál divinidad? Bueno, él le pone un nombre, Betel. Aquí está Betel, ¿ok? Y creo que no es prepotencia, ni tampoco una arrogancia, ni tampoco una herejía empezar a distinguir que en este periodo de tiempo estos personajes, estos patriarcas, no tenían tanto problema con el tema de lo que nosotros entendemos como el politeísmo. ¿Por qué? Porque como lo dije en el video anterior, tal vez estamos hablando de distintas cosas, y cuando se arman unas tremendas polémicas para saber si estos patriarcas estaban mencionando a Dios en ese momento, por estar mencionando una piedra, a una piedra la están bautizando como Dios, tal vez el asunto no vaya por ahí, sino que estamos hablando de cosas distintas, ¿ok? Y en este periodo de tiempo también se menciona a Jehová o Jehová o como quiera verlo,
se lo menciona por su nombre, ¿okay? Pero en otras muchas ocasiones se traduce a Dios, pero no se está hablando seguramente de Dios. Seguramente estas personas están mencionando otro tipo de entidades espirituales, entidades, nuevamente entre comillas, fuerzas, ¿ok? Y fuerzas que tenían algún tipo de influencia en lo onírico, ¿ok? Mantenían un contacto a través de los sueños. En esta etapa bíblica, ¿cierto? Los patriarcas muchas veces sueñan con la divinidad, muchas veces la divinidad se contacta con ellos a través de los sueños, ¿ok? ¿Tendrán estos poderes de alguna manera de contactarse, de tener un contacto con la mente humana en sus momentos más relajados? No sé, ¿ok? Muy bien. Jacob continúa su camino, ¿cierto? Llega donde su tío, que se entiende que es un hombre de otra etnia, ¿ok? Y con otra cultura también, y con otros cultos, ¿ok? Aunque nuevamente la Biblia no describe mucho los detalles de la vida cotidiana de estas personas, pero se entiende que es otro tipo de vida, y se entiende, aunque no se dice específicamente, que su tío Labán también es un personaje importante que tiene una suerte de señoreo en donde vive. Tiene gente a su cargo y gente que una suerte de vasallaje con otras personas. No se especifica bien cómo es el sistema, pero se da a entender de que es un hombre influyente y poderoso en su lugar de vida, ¿ah? Y Jacob, ¿cierto?, conoce a Raquel, la hija de Labán, y se enamora de ella y le ofrece, llegan a un acuerdo con Labán, no recuerdo bien específicamente cómo es el asunto, pero llegan a un acuerdo en donde Jacob se ofrece, o no me acuerdo si Labán le da la idea, no me acuerdo, trabajar, esclavizarse voluntariamente por 7 años. Y aquí viene el tema que habíamos conversado antes acerca de la esclavitud de la antigüedad. Jacob se esclaviza para poder comprar a su esposa, ¿okay? Para poder pagar la dote de la mujer de la que él se había enamorado y que la quería como esposa, ¿okay? 7 años de trabajo, 7 años de esclavitud, pero una esclavitud vista como en el mundo antiguo, una esclavitud voluntaria. No era una esclavitud, ¿cierto?, a latigazo y que me trabaja hasta la muerte. No, hay un pacto de palabra, ¿cierto? No hay un documento de por medio, pero hay un pacto. 7 años me esclavizo para ti. Pero el que acepta el esclavo tiene que hacerse cargo de él, ¿ok? Tiene que hacerse cargo de todas sus necesidades básicas. Ya lo habíamos conversado en otra ocasión. Bueno, pasan los 7 años, la mayoría conoce la historia, ¿cierto? Y Labán engaña a Jacob y en vez de casarlo con Raquel, lo casa con la hermana mayor, Lea o Lía, no me acuerdo bien cómo se llamaba, ¿okay? Y cuando Jacob se da cuenta del engaño, parte a alegarle a Labán, y Labán le dice: bueno, pero si esa es la costumbre de acá, primero se casa la hija mayor y después se casa la hija menor. Yo no te estoy engañando, pero era un engaño. Labán quería retener a Jacob. No se especifica también por qué, pero se da a entender de que Jacob era un hombre bendecido por Dios y que prácticamente todo lo que él hacía se creaba abundancia, ¿okay? Se reproducían los animales, qué sé yo, todo había Jacob venía acompañado con una bendición divina que se veía reflejada en prosperidad, ¿ok? Distinto del progreso. Lo hablamos también, que hay una diferencia entre el mundo antiguo y la idea de bienestar ligada a la prosperidad, no al progreso, no al crecer por crecer, no. Bueno, llegan a un acuerdo, ¿cierto?, de respetar una semana, y que luego él puede casarse con Raquel y
pagar nuevamente la dote de Raquel, ahora con 7 años más de trabajo de esclavitud voluntaria. Así se hace, y finalmente luego de eso Jacob le pide a Labán, le dice: he cumplido, ¿cierto? Yo me quiero ir. Y Labán le dice: pero te va a llevar tu parte, me va a dejar sin nada. Y Jacob le dice: no quiero eso. ¿Okay? Aquí vemos también de que el dueño del esclavo también se sentía obligado a entregar una remuneración, un salario por el trabajo del esclavo. Labán sabía que tenía una deuda de 14 años de trabajo con Jacob y se asustó. Era una deuda importante. Pero Jacob le ofrece una alternativa, ¿cierto? Esta cuestión de apartar los corderos manchados de los blancos, qué sé yo, y ahí hay todo un tema también mágico en donde nuevamente Jacob es bendecido por Dios y su rebaño aumenta rápidamente de tamaño. Así 6 años más está Jacob pagando ahora su propia dote, su propio ganado. Terminado todo este periodo, ya 20 años, Jacob decide volver a su tierra, huir de Labán, ¿cierto? Huir del yugo de este tipo muy pillo, muy político para sus cosas. y cuando lo hace, ¿cierto? Se lleva lo que es de él, lo que habían acordado, ¿ok? Más sus mujeres, más sus concubinas, más los hijos que le habían dado sus mujeres y sus concubinas. Pero Raquel, no se dice mucho por qué, pero se entiende de que por una suerte de venganza hacia su padre, toma los ídolos de Labán y se los roba, ¿ok? Y comienza cuando Labán se da cuenta de que Jacob se ha ido y que además se ha llevado los ídolos, ojo, que esto es lo primero lo puede perdonar Labán, pero lo segundo, el hecho de haberse llevado los ídolos, haberse robado sus ídolos, eso motiva a Labán a perseguir a Jacob, y lo hacen por un enorme territorio, ¿ok? Por lo menos se puede entender eso. Cruzan el Éufrates, o sea, ellos estaban por ahí por Irak o Irán, ¿ok? Y esto tiene que haber sido una persecución bastante importante. Bueno, cuando Labán encuentra a Jacob, ¿cierto? Lo detiene, le pide explicaciones, le dice: te fuiste, ¿cierto? Como un bandido, cuando yo te habría despedido como un hijo, con bombo y platillo, ¿cierto? Pero te fuiste de mala manera, ¿ok? Eso me molesta. Y más aún que te hayas llevado mis ídolos, ¿ok? A lo que Jacob responde: yo no te debo nada, yo tomé lo mío, tú ya harto te aprovechaste de mí. Y le empieza a nombrar un montón de situaciones en donde él fue honesto con Labán y en donde incluso él fue más allá de lo correcto en algunas situaciones. Pero con el tema de los ídolos, Jacob es intransigente. Le dice a Labán: revisa el campamento y si encuentras al culpable, lo matamos, ¿okay? Esto es importante porque Jacob, pese a tener una cultura distinta, pese a tener una religión distinta, ¿cierto?, le da una importancia, la importancia que se merece a este tema del robo de los ídolos, ¿ok? Y entiende que esto se debe castigar con la muerte, ¿ok? El robo de los ídolos de Labán es un asunto de vida o muerte, ¿ok? Y él lo entiende así, a pesar de ser, ¿cierto?, un nómada, seguidor del Dios de Abraham, ¿cierto?, que podría haberle dicho: mira, lamento lo de tus dioses, pero tus ídolos para mí no valen absolutamente nada, y yo no estoy dispuesto a que tú mates a un miembro de mi clan por tus cagadas detallados, ¿me entiendes? Por tus fetiches. No. Jacob entiende que el asunto es serio, ¿ok? Bueno,
Y se da este asunto de que Labán comienza a revisar el campamento, ¿cierto? Y Raquel esconde los ídolos en un bolso y coloca el bolso bajo su ropa y le miente a su padre, ¿cierto? Y le dice que está en sus días, no me acuerdo, no, en su periodo, ¿cierto? Está menstruando, no lo dice así, menciona algo así como estoy como la tradición de las mujeres, no me acuerdo cómo, pero da a entender eso. Entonces Labán le dice, no te preocupes, no te muevas. Y logran engañarlo, ¿ok? Y Labán se queda sin sus ídolos, así es que sigue la discusión con Jacob. Y antes de que el asunto pase a mayores, ambos hombres deciden marcar el lugar nuevamente con un montículo de piedra, ¿cierto? Con un altar. Y marcar el lugar como el límite entre ellos. ¿Ok? Cualquiera que rebase ese límite para allá o para acá, ¿cierto? Se expone a ser eliminado. Y ambos juran por su Dios, ¿cierto? Jacob jura por el Dios de Abraham. Y Labán, no me acuerdo el nombre de su Dios, ¿ok? De aquí para allá es territorio de mi Dios y de aquí para allá es territorio de tu Dios. ¿Ok? Bueno, después viene también este asunto de cuando Jacob empieza a llegar a su territorio y nuevamente es perseguido por su hermano, acosado por su hermano, ¿cierto? Y él decide separar el grupo y en eso se queda solo y se encuentra con tiene ese raro encuentro con este ángel o Dios o un ángel caído que no se sabe. Varón, dicen en algunas Biblias, perdón, que se encuentra con un varón y pelea con él hasta el amanecer, ¿cierto? El varón lo hiere, ¿cierto? En el muslo o la cadera, no me recuerdo. Y Jacob le pide la bendición, entendiendo de que este ser con el cual ha luchado es un ser angelical, ¿ok? Y por lo tanto le pide una bendición. Y este ser le dice, y aquí otra cosa que me llama la atención, y es que este ser le cambia el nombre a Jacob y lo bautiza como Israel, es decir, el que lucha contra Dios o con Dios, el que se agarró a puñetazos con Dios. ¿Me entiendes? Pero ¿por qué me llama la atención? Porque en el mundo antiguo lo vimos también un poquito. La existencia de las cosas dependía mucho de su propósito y dependía mucho de su utilidad. Si yo tengo un escobillón, ¿cierto? Y el nombre de las cosas depende de su utilidad. Si yo tengo un escobillón es para barrer, ¿cierto? Si el mango del escobillón se rompe, se quiebra, ¿cierto? Y tengo solamente la cerda, eso ya es otra cosa. Ya no sirve para barrer, servirá para limpiar o no sé, o ya no sirve. Por lo tanto, había que cambiarle el nombre, ¿okay? Ya era otra cosa, ¿okay? Y al mismo tiempo se creaba otra cosa. Lo estoy diciendo de manera muy burda, ¿eh? Pero esa era más o menos la idea. Cuando tú le dabas una utilidad a algo, también estabas creando ese algo, ¿okay? Y cuando le cambiabas la utilidad a ese algo, cuando ese algo perdía algo o se transformaba en otra cosa y comenzaba a servir de utilidad para otra cosa, debía cambiársele el nombre, ¿ok? Por lo tanto me llama la atención aquí que esta entidad, este ángel, le cambie el nombre a Jacob después de haberlo herido en la pierna, ¿ok? Y le cambia el nombre por el de Israel, ¿ok? ¿Qué nos estarán queriendo decir desde el punto de vista del mundo antiguo con esta situación? ¿Habrá habido en ese encuentro entre Jacob y ese ángel un quiebre entre la relación de los patriarcas y Dios, ¿cierto? Ya vemos que la relación de Jacob ya era distinta. Espérenme un poquito aquí. Pasó algo. Ya, entonces después de este evento, ¿cierto? Jacob nuevamente entendiendo de que en ese lugar hay una fuerza sobrenatural,
una fuerza divina, levanta un altar, ¿cierto? Y bautiza ese lugar como Peniel. Entonces, insisto en que tal vez este asunto de traducir todos estos términos como Dios seguramente ha generado una disputa tal vez innecesaria. En mi humilde opinión, si no, yo no soy nada. Y tal vez se podrían haber ahorrado un montón de problemas si en realidad entendiéramos que en este periodo de tiempo la gente no tenía problemas con este tema de las fuerzas que no entendían y darles características divinas, porque a lo mejor las tienen, ¿ok? Y que no necesariamente Dios completo estaba presente en ese lugar, sino que a lo mejor una fuerza natural, una representación de Dios, una fuerza divina, una fuerza espiritual. Y como estas personas, ¿cierto?, tenían una cultura muy simple, no se hacían problema en marcar los lugares para darle una importancia, para saber que allí había una presencia extraña, una presencia espiritual, una presencia divina, tal vez divina, dependiendo de cómo quiera verlo cada quien. ¿Okay? Pero era importante para ellos, por lo menos hasta este periodo de tiempo, marcar estos lugares con piedras, con altares, hacer un mapeo geográfico de los encuentros con estos reyes del cielo. ¿Ok? En fin, el tema teológico se lo dejo a cada quien. El asunto es que aquí hay otro tema que me llama la atención y volvamos a los ídolos de Labán, ¿cierto? ¿Qué eran estos ídolos? No se sabe, pero la palabra que se emplea en la Biblia es terafín. Y los terafines sí son conocidos de alguna manera, por lo menos de forma básica, ¿ok? Son ídolos de la antigüedad y de esta área geográfica, ¿cierto? Cananea, de Mesopotamia, en fin, pero de zonas rurales, ojo con eso. Los terafines, no confundir con serafín, terafín con T, de tabla. Y eso fue lo que Raquel le robó a su papá, los terafines del lugar. Ahora bien, ¿qué es lo que eran? Porque se han encontrado, son figurillas, y se han encontrado muchas de ellas. Las utilizaban bastante, al parecer. ¿Qué es lo que eran? Eran dioses, eran ánimas, ¿cierto? A lo mejor de personas muertas, representaciones de ánimas, ¿cierto? Duendes, también dicen algunas teorías. En fin, y hay otra teoría que dice incluso que eran algo así como, recuerda que todos estos tratos no se hacían con documentos. Bueno, hay una teoría que dice que los terafines eran algo así como un título de propiedad. ¿Me entienden? ¿Por qué se llega a esa conclusión? Porque el terafín estaba a cargo del patriarca del lugar, de la zona, del pueblo, ¿ok? De la comunidad. Y esa persona, al poseer los terafines, heredaba también el lugar, el derecho a administrar el pueblo, o la zona, o el clan. Y eran
no se podían replicar los terafines y eran heredables. El dueño del lugar, ¿cierto? El patriarca del lugar podía heredar sus terafines a algún hijo o a quien él creyera mejor. Por eso se piensa que pueden haber sido algo así como un título de propiedad, pero yo creo que no. ¿Por qué? Porque también se sabe que los terafines le llevaban una suerte de culto que estaba a cargo del dueño de los terafines. A lo mejor también con ayuda de algún tipo de mago o chamán local, qué sé yo, no lo sé. Pero se realizaban actos mágicos con los terafines. Los terafines entregaban nuevamente prosperidad a la comunidad. Nuevamente estamos asociando ahí el asunto con la prosperidad de un lugar. También entregaban comunicación de algún tipo. Las personas a cargo de los terafines se podían comunicar con ellos y los terafines respondían a sus preguntas. Podían preguntar cosas incluso del futuro y los terafines respondían hablando. ¿Okay? Por lo menos eso es lo que se ha encontrado, que dicen algunos textos por ahí. Y otra cosa importante es que el término terafín no es singular, es plural. No existe el terafín solo. Tiene que ser en par. Venían en pares. Macho y hembra. Como en la electricidad, ¿cierto? Que tienes el macho y la hembra. ¿Ok? No, el terafín no podía trabajar solo. Bueno, hay hartas fotos de terafines, no sé si voy a colocar alguna por ahí o de repente sería bueno que las buscaran ustedes porque hay un detalle. ¿Okay? Pero entre por lo menos las imágenes que he visto, hay unas también de terafines en Egipto. Y que está el ídolo, ¿cierto? El ídolo que se representaba con rasgos marcadamente, exageradamente femeninos o exageradamente masculinos. Pero aparte ese ídolo traía dos piececitas más que eran así como unas cabecitas, ¿me entienden? Medias raras, ¿ok? Venía el paquete completo para ser utilizado. ¿Alguna llave? ¿Algún contacto? No lo sé. Uno ya puede empezar a decir teorías locas. Pero a veces los terafines venían con algunos accesorios que no se vendían por separado. Y el tema de las imágenes, yo les decía que traten de buscarlo ustedes porque hay una vez, hace tiempo atrás, me encontré con una imagen de un terafín distinto a los que se publica normalmente, que es un ídolo, ¿cierto? De piedra o de madera. No, este era un dibujo en realidad. Lo que pasa es que los museos en la exposición, digamos, para todas las personas, tienen lo que ellos consideran que es más popular, digamos, lo más interesante para el público en general. Pero los museos tienen sus bodegas y ahí guardan lo que el museo considere necesario guardar en las bodegas para su estudio, ¿ok? Y eso se presta también para que muchas veces las piezas más interesantes o las que pueden ser más polémicas se guarden en la bodega, aduciendo de que no son tan interesantes para el público o que es preferible que estén ahí guardadas para su estudio. Bueno, entonces una vez vi un dibujo de un terafín que era, como les digo, era distinto porque era como cónico, ¿okay? Como una bala de cañón, parecido. Y la explicación decía que era metálico, no recuerdo de qué metal era, y tenía un montón de relieves de diseño que me recordó a diseño eléctrico, ¿okay? Entonces, no todos los terafines eran figurativos, a pesar de que si usted busca terafines en Google Imágenes, le van a salir puros ídolos figurativos, ¿no? En fin, suerte con eso. Bueno, ¿qué creo yo? Bueno, creo que seguramente estos terafines
servían para administrar algún tipo de energía, nuevamente, energía del lugar, y no eran reemplazables. Y por eso vaya a saber uno qué tipo de beneficio entregaba a la comunidad, que estas figurillas eran capaces de entregar prosperidad al lugar, y cuando no estaban, su ausencia era catastrófica. Incluso a lo mejor la vida, la existencia de la comunidad dependía de la pertenencia de esos terafines. Por eso es que Labán, cuando persigue a Jacob y lo encuentra, ¿cierto? Jacob no tiene ningún inconveniente y sabe de inmediato de que aquel que robó los terafines, ¿cierto?, de la comunidad de Labán, tiene que pagar con la vida. Hay que matarlo, porque está condenando a la comunidad a lo mejor a perecer, o a tener que emigrar a otro lugar, qué sé yo. No eran reemplazables los terafines. Y al mismo tiempo, Jacob nunca les dio un uso. ¿Por qué? Porque él pertenecía a una comunidad nómada. Seguramente los terafines, al igual que los otros cultos mayores, tenían una relación, entre los ídolos, las personas, el culto que se le daba y la arquitectura. Obviamente esta triada en una sociedad nómada no servía, no estaba la arquitectura necesaria tal vez para poder canalizar esta energía, que, insisto, quizás qué tipo de beneficio le entregaba a la comunidad. A lo mejor luz nocturna, calefacción de alguna manera, una energía protectora, a lo mejor incluso que se podía usar de forma militar. No lo sé. Estos textos antiguos están llenos de cosas extrañas con respecto a todos estos fetiches e ídolos mayores también, ¿cierto? Y aquí va el asunto. ¿Cómo pienso yo que se administraba este asunto? Creo yo que la ciudad sagrada, que era la que tenía la potestad mayor, ¿cierto? El dios patrono de la ciudad, que se convertía en el reino, ¿cierto? El dios de Babilonia, ¿cierto? El reino de Babilonia. Estaba el culto mayor, estaba el ídolo mayor, qué sé yo, y seguramente los sacerdotes con conocimiento esotérico fabricaban estos fetiches y los administraban en personas de confianza, en áreas rurales, en donde la influencia de este dios patrono de la ciudad sagrada no era tan efectiva, o simplemente no llegaba. Y para poder extender este asunto, para poder administrarlo de mejor manera, a lo mejor se recurría a estos fetiches menores, a estos ídolos menores, que de alguna manera eran usados como lo que entendemos nosotros hoy en día como tecnología, pero también conectado con el potencial mental y espiritual de las personas. Qué sé yo, no lo sé, pero algo raro hay en todo esto. Obviamente, si no, no llegaríamos a estas conclusiones tan raras. Bueno, cae de cajón de que por eso tampoco eran replicables. Seguramente solo los sacerdotes podían, con algún conocimiento especial, podían construirlos y enseñarles a estas personas el culto o cómo utilizarlos, ¿ok? Y a lo mejor también este tema de que los terafines hablaban, ¿cierto?, con los patriarcas de sus comunidades, o los chamanes, a lo mejor, o los magos de sus comunidades, qué sé yo, a lo mejor tenían la capacidad de ser algún tipo de elemento de comunicación entre la ciudad sagrada y estas comunidades rurales, ¿ok? No lo sé. Usted me dirá, pero ya estáis hablando tonteras ya. Bueno, este tipo de planteamiento, este tipo de ideas, ¿cierto?, de línea de pensamiento, está presente, por ejemplo, en la comunidad rabínica, pero talmúdica, ¿okay?, del judaísmo, ¿okay? En el Talmud existen un montón de segmentos, ¿cierto?, en donde se describe ciertas tecnologías raras, ¿okay? Y el judaísmo en general dice:
razonando este asunto dice, no, eso es un lenguaje simbólico, qué sé yo, pero los rabinos talmúdicos dicen no, esto es literal, esto es tecnología moderna que ya existía en el pasado y la utilizaban de esta manera. Tenían métodos de comunicación a larga distancia, tenían métodos de comunicación incluso con mensaje de texto, tenían métodos de vuelos, incluso vuelos, ¿cómo se llama? Atmosféricos a gran altura. Tenían capacidad de armas de destrucción masiva, y cuando esto se describe en el Talmud de esta manera, es así, es literal, no es una interpretación. ¿Por qué? Porque según el rabinismo talmúdico, ¿cierto?, el Talmud es una obra divina y Dios no va a estar mintiendo acerca de esas cosas, ¿ok? Y lo otro es que estos rabinos también dicen el Talmud ya fue lo último que se entregó, ¿cierto? Esto proviene de la tradición oral, ¿cierto?, que se llevó a la escritura para que no se perdiera. Por lo tanto, aquí está todo lo que Dios quiere entregar como regla al hombre. Por lo tanto, tiene que incluirlo todo también, lo visible y lo invisible, ¿ok? Tiene que incluir este texto, tiene que incluir también los aparatos tecnológicos para que nosotros, en tiempo presente, podamos saber cuál es la relación adecuada que puede tener el ser humano entre la tecnología y Dios. ¿Entiendes? Así lo explican los rabinos talmúdicos, ¿ok? Bueno, si nos vamos después a los textos cabalistas, el asunto se vuelve mucho más peliagudo, y para muchas personas que han leído estos dos libros, queda absolutamente claro de que la ciencia moderna, la física teórica, es solamente una interpretación de los textos cabalistas, y que incluso muchas teorías que aún no han podido ser acomodadas, ¿cierto?, están bien explicadas en estos textos. Lo que pasa es que depende mucho del que está leyendo, de la interpretación del que está leyendo. Pero, en fin, nuevamente, la arqueología, ¿cierto?, lo decíamos, solo nos puede mostrar una visión, una interpretación limitada con respecto a la religión del mundo antiguo. Tenemos, ¿cierto?, evidencia física que nos habla o nos deja pensando en que existen muchas cosas que aún falta por encajar. No sabemos realmente, ciencia cierta, qué eran estas divinidades, estos dioses, o cuál era la clasificación en el mundo antiguo de estas entidades espirituales. Sí podemos ver, sí se puede ver que hay una separación entre la espiritualidad mayor, ¿okay? Tal vez el único Dios que ha existido en el mundo antiguo, tanto como en el moderno, tal vez siempre fue uno solo y nunca hubo politeísmo, y lo que está más abajo, ¿okay?, que es simplemente la forma de expresar de estas personas de la antigüedad frente a fenómenos que no entendemos. Y hasta el día de hoy tenemos ese problema, ¿okay? El que le coloquemos nombre a las cosas no quiere decir que con ese nombre estemos explicando las cosas. El que tengamos las fuerzas fundamentales del universo descritas, ¿cierto?, en la física teórica, no quiere decir que realmente comprendamos o se explique a través de esta teoría realmente lo que son estas fuerzas, ¿okay? Tal vez estamos frente al mismo problema que el hombre antiguo, solo que no tenemos la humildad para aceptarlo. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Vamos a seguir con el tema, pero de otra manera. Ya en el próximo video ya preferiría hablar acerca del tema de la civilización, la separación entre el mundo antiguo y el mundo clásico civilizado, la separación de los conceptos, el comienzo de la pérdida de la espiritualidad
y todas esas cosas. Eh, no, antes que eso, vamos a ver mejor este tema, viendo justamente el asunto de la problemática de hoy en día, de cómo asumir este asunto de las cosas espirituales que no podemos entender y que les damos una explicación lógica, una explicación que muchas veces simplemente se transforma en una clasificación y en un catálogo de cosas, y hasta ahí nomás llega el asunto. Y vamos a ver si es que estos cultos, estas religiones antiguas, a estas fuerzas elementales de la Tierra, si a lo mejor siguen activas al día de hoy. Y a lo mejor lo que entendemos hoy en día por ciencia no es más que la extensión de un culto pagano antiguo. ¿Qué sé yo? Todo depende de cómo se interpreten las cosas, ¿cierto? Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Cuídense. Chao.